Estoy con este hermano Edwin, que es católico, y Silvio es evangélico. ¿De qué temas quieren hablar ustedes? ¿De qué tema quisieran ustedes tocar o así en general hablar Bueno, de la Biblia? yo en realidad lo único que puedo decirle a un evangélico que son nacidos y fundados en el año 1900, no tienen ni apenas 100 años de fundados los evangélicos. Es una secta, son linajes de Lutero. Podemos tocar cualquier tema, lo que se va a formar es un gallinero, ¿no? Porque ellos tienen una creencia diferente a la de nosotros. Pero Lo tratemos mismo que ellos tienen una... Tratemos de no No, tomar pero un lo que te quiero gallinero, decir es... inclusive yo puedo No, pero tomar lo que pasa es tiempo. que no vamos a llegar a un acuerdo porque yo pertenezco a la Iglesia Católica que nació en el año 33 y él está en la evangélica que nació en el 1900 y hay mucha diferencia de años y él podrá decirme lo que quiere y lo que le enseñaron en su secta y ellos no piensan igual que los pentecostales, ellos no piensan igual que los bautistas y ya son 45,000 sectas aproximadamente en el mundo y todas tienen una opinión diferente. Unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que no, otros dicen una cosa, otros dicen otra cosa y ellos mismos tienen que arreglar y enderezar sus creencias primero antes de entrar en debate con cualquier otra persona, porque ellos mismos no saben ni lo que tienen, porque lo que tienen son opiniones distintas, creencias distintas, ¿me entiendes? Y entonces, pues, yo entiendo que para debatir, ellos deben de ponerse primero en de acuerdo de dónde nacieron, cuándo lo fundaron. Si vienen de Cristo, yo quisiera que él me mencionara un evangélico del año 100 al presente. Uno solo le pediría. Un evangélico, un pastor evangélico que venga del año 100 hasta ahora. Pero si viene del año 100 hasta ahora, no iba a venir de Cristo, te presenta a Jesucristo. Bueno, Cristo vino en el año 33, fundó una iglesia. Vamos a hablar en Mateo 16, 18. La iglesia de Jesucristo. Mira, decime qué dice Mateo 16, 18. Ahí yo te voy a mostrar que sos un mentiroso. Pero ¿por qué no? Si dice que sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No, en primer lugar no dice sobre ti, Pedro, ahí ya estás mintiendo. ¿Y a ti sobre quién? A ti te digo que tú eres Pedro. Y a ti te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Edificaré, exacto. No, escucha, deja hablar. Edificaré. ¿Se refería al mismo? ¿Se refería al mismo? ¿Se refería al mismo? Primera de Corintios 11:13 dice... No, pero espérate, mi pregunta es, ¿se refería a él mismo? Cuando Cristo dijo eso, ¿se refería a él mismo? Yo le doy 2 minutos a cada uno. No, espérate. Pero espérate, yo lo que quiero es una pregunta. Yo lo que quiero preguntarle al hombre que cuando en Mateo 16, 18, Cristo se refería a él mismo. Y claro que se refería. Si Cristo se refería a él mismo. Claro que pues yo te digo que no se refería a él mismo. No se refería a él mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque no, es que tú no me puedes enseñar. No, pero espérate, es que tú no me puedes enseñar. No, vos no sabes nada, te voy a enseñar. No, tú no me puedes enseñar nada porque pero es que volvemos a lo mismo. Ahí tú no me puedes enseñar nada porque primero que nada en Juan 1:42 Cristo le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra. Porque la intención era fundar la iglesia sobre Pedro. Piedra no es la roca maciza. Es que recuerda una cosa, Cristo habló en arameo. En arameo la piedra, chiquita, grande o pequeña, significa lo mismo. ¿Me entiendes? Cuando cita en Mateo, la piedra no tiene... No, la piedra no tiene distinto significado. La piedra no tiene distinto significado. Yo doy 2 minutos que hable uno y 2 minutos el otro. ¿De acuerdo? Ahora le toca el tiempo a Silvio y después Edwin 2 minutos. Silvio, dime, habla, dale 2 minutos, dale. Dale 2 minutos, Silvio. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Están debatiendo, o sea, si la iglesia de Jesucristo es católica o es evangélica. O sea, entre Edwin y Silvio. Adelante, yo tengo la respuesta, Silvio, ninguna de las dos. Evangélica,
Evangélica No, pero evangélica no puede ser. Evangélica no puede ser porque claro, eso nació en a el ver, 1900. sí, pero como es un Correcto. debate, tiene que haber un respeto de tiempo. Ahora le doy 2 minutos a No, Silvio está y bien. luego 2 minutos a Edwin. Así que apaguen todos los micrófonos menos el de Silvio. Adelante, Silvio. En primer lugar, Jesucristo es evangélico porque predicó el evangelio. Los apóstoles son evangélicos porque predicó el evangelio. Y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. 1 Corintios 3, 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces, cuando uno lo fundamenta sobre Pedro, Pedro murió. Entonces, el fundamento está muerto. Y el mismo credo católico dice, que desde dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, claramente ahí se refuta todas esas mentiras. Ahora, dice que no porque los pentecostales, que haya denominaciones que se haga llamar pentecostales es otra cosa, pero los pentecostales nacieron en el día de Pentecostés. Los apóstoles fueron pentecostales. Los apóstoles fueron evangélicos. Porque predicó el evangelio. Ay, Dios mío. Ajá. Ahora me quiere hablar de una iglesia que viene de Jesucristo, que es la católica. Los apóstoles nunca fueron pedófilos, nunca fueron pederastas, nunca furon asesinos. Los primeros 3 siglos no hubo ningún asesinato, ni un cristiano mató a nadie. Entonces me dice que viene de la iglesia, que son la iglesia de Cristo cuando mataron, saquearon, torturaron, violaron y quemaron vivo a la persona y dice ¿Qué tiempo queda? ¿Qué tiempo queda, hermana? ¿Qué tiempo queda? Le queda 1 minuto, por favor, no lo interrumpa. 1 minuto más, Silvio. Y ya le doy Dale, a Edwin. pues dale. Ya Sí. le doy. Sí, porque lo está Sí, interrumpiendo. porque se salió del tema, se salió del tema. Bueno, Todavía no me ha demostrado, que la iglesia evangélica nació en el año 33. Edwin, por favor, le vas a responder en tu tiempo. Adelante, Silvio, apagando los micrófonos, los otros. Adelante. Bueno, yo sé que esto está grabando y acá queda claramente demostrado la falta de respeto. Yo lo voy a demostrar que en su tiempo, yo no voy a interrumpirlo. De esta forma se demuestra la diferencia. Y como dije, nadie puede poner otro fundamento del cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la roca eterna sobre el cual está fundamentado la iglesia de Jesucristo. Ahí termino. Muy bien. Adelante, Edwin. Pues muy interesante. Adelante. Pues yo voy a refutar aquí al amigo, porque primero que nada, salió con pedófilos y esto y lo otro. No sé por qué salió con eso, pero la iglesia de Pentecostés no era evangélica. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos que la iglesia de Pentecostés oraba con María. Ya estamos viendo la característica de la iglesia. Tenía a María junto con ellos. Pero vamos un poquito a lo de Pedro. Primero que nada, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Es al único en el Nuevo Testamento que Cristo le cambia el nombre a una persona, al único, a Pedro, que significa piedra, Cefas. ¿Por qué? Porque esa era la intención de Cristo, fundar la iglesia sobre Pedro. Y él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los protestantes argumentan que Cristo se refería a él mismo. Pues no puede ser así, porque Cristo dijo que el fundamento que él va a hacer la iglesia sobre Pedro. ¿Cómo sabemos eso? Porque primero que nada, después que le cambia el nombre, le da las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro. Segundo, ¿por quién dice que orará? Pedro. Por Pedro. Yo oraré por ti porque Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Y he orado por ti para que tu fe no desfallezca y sea el sostén de la iglesia. Por Pedro. Cuando resucita, antes de irse, Pedro, me amas, te amo, apacienta mi rebaño, pastorea mi rebaño. Dice el Señor sobre Pedro. Cristo la piedra angular.
y Pedro es la piedra visible de la iglesia. ¿Y dónde sacamos esto? Al darle las llaves es un tema bien importante, porque nos vamos al Antiguo Testamento y tener las llaves era sumamente importante en Isaías 20, 22, 21. Y es una comparativa exactamente de Mateo 16, 19. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y profeta siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Es decir, que Pedro es la piedra visible donde está la iglesia fundada. Y Cristo es la piedra angular. Tiempo. Por eso es que se acabó. Tiempo. Y tú no, pero y quería añadirle 2 minutitos. Quería añadir 5 segundos. Señor, no, pero espérate, pero quiero añadirte algo. No, señor, aprenda, hombre, aprenda. Bueno, déjalo que añada y participa okay, Carlos Ortiz también, si quiere. Añada, listo. Vamos. Prenda su micrófono, Edwin. Tiene el micrófono apagado, Edwin. Edwin, no te lo puedo prender yo al micrófono. No, y eso indica que no sabe escuchar el señor. Porque claramente le estamos diciendo que su micrófono lo tiene apagado y no está escuchando. Edwin, tu micrófono está apagado y no te lo puedo prender. No se lo puedo prender. Ay, Carlos, Edwin. te vas a apagar. Ahí está. Ok, ahora. Quería explicarle al hermano que los que morían en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III eran cristianos católicos. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Clemente, el diácono Lorenzo, Justino, todos eran, y dice que el Apocalipsis se embriagaba con la sangre de los justos y de los santos, y los que morían eran católicos, no eran evangélicos, porque los evangélicos no existían. Por eso yo los reto a que me dé el nombre de un evangélico en el año 100. Yo te voy a mencionar San Ignacio de Antioquía, año 90, católico, discípulo de Juan. Yo los reto a que me dé un evangélico con nombre y fecha del año 100. No va a poder hacerlo. Ahí termino. Perfecto, gracias, Edwin. Carlos, ¿vas a participar? Si la iglesia de Jesucristo, sí, la católica, la evangélica, la mormona, quien sea. Bueno, te doy un ratito. Carlos Ortiz, 2 minutos, adelante. Ya, 2 minutos. Miren, los dos, tanto como Edwin y Silvio, están re mal, están más perdidos que un perro en procesión. Ninguno de ustedes dos pertenece a la iglesia verdadera de Jesucristo. Ustedes pertenecen a grupos religiosos que tienen parte de la verdad, mas no en su plenitud. Silvio por un lado y Edwin por otro lado. Miren, la iglesia verdadera de Jesucristo tiene que tener un orden, tiene que tener una jerarquía. Un ejemplo muy claro que podemos ver es cuando Jesucristo constituye su iglesia, ¿verdad? Lo hace con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si vemos la iglesita donde pertenece Silvio, solamente tiene pastores. Es una indicación que no es la iglesia que Jesucristo fundó o constituyó cuando él estuvo aquí en la tierra. Ahora, si estudiamos la iglesia donde asiste Edwin, nos damos cuenta que no tiene apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Tiene en su lugar papas, monseñores, arzobispos, cardenales, curas y monjes. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente, cuando nosotros hacemos la comparación de las iglesias, nos damos cuenta claramente que ninguna de estas dos iglesias o grupos religiosos es el cuerpo de Cristo o la iglesia que Jesucristo constituyó cuando él estuvo aquí en la tierra. Ahora, si nosotros vemos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, primeramente vemos que lleva el nombre de Jesucristo. Número 2, tiene apóstoles y profetas vivientes. Y número 3, a sus miembros les llama santos. Entonces, ¿qué es lo que dice en Efesios 2, 19 y 20? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que, señores, no se engañen, no pertenecen ustedes a la iglesia verdadera de Jesucristo.
pero están invitados a ella para que puedan recibir sus ordenanzas, para que puedan obtener la salvación y la vida eterna. Bien, bendiciones, señores, voy a apagar mi micrófono. ¿Cuál tú perteneces? Pero ¿cuál tú perteneces? Pero una pregunta, ¿cuál tú perteneces? ¿Qué iglesia tú frecuentas, amigo? De los mormones. ¿Qué doctrina tú frecuentas? De los mormones. La iglesia de Jesucristo de los santos. No. Dame el nombre de tu doctrina, mormones. Sí, ya te lo expliqué. Así ay, mi amigo, pero los mormones nacieron en el 1500, amigo. Bueno. ¿Tú me entiendes? Bueno. Los mormones nacieron en el 1500. No te puedes reír, pero tú no me puedes mencionar un mormón en el año 100. Bueno. Eso tú vienes de José Smith. Sí, Edwin. Tú vienes de José Smith. Edwin, perdón. No está bien, pero no, por eso te digo, pero es que es para aclararle que los mormones no existían en la época primitiva. Es el tiempo de Silvio. Apaguen los micrófonos. Silvio, adelante. Mormones. En primer lugar, Carlos está más perdido. Los mormones. Cree en un ángel que apareció un morón y un demonio por ahí. El apóstol Pablo dijo, si predica un evangelio diferente al que yo predico, sea anatema. O sea, lo dijo el apóstol Pablo, no yo. Bueno, pero el tema es que cuando dice edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas, quiero enseñarle a Edwin que el fundamento de los apóstoles y de los profetas es Jesucristo, la roca eterna, sobre el cual todo el edificio está sujetado. Así de sencillo, gratis no le voy a enseñar. Gratis. Porque veo que no sabe nada y es normal porque dice que el Dios de este siglo ha ensegado, ha entenebrecido la mente de esta gente. Bueno. Dijo que los apóstoles no eran evangélicos. No eran evangélicos. No eran evangélicos, o sea que no predicaban el evangelio. Jesucristo no era evangélico. No, predicar el evangelio es una cosa y el evangélico es otra. Por favor. Dice en la congregación, obviamente que no eran evangélicos, ni eran adventistas, ni mucho menos católicos. Silvio, bien, ¿a quién le toca el tiempo? ¿A quién le toca el tiempo? ¿A Silvio? Y todavía le adelante, faltaba. Silvio. Disculpen. Silvio. Ok, voy a apagar mi micrófono. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, un evangélico predica el evangelio y por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es la buena nueva que Jesucristo predicó. Si no pueden entender y comprender eso, ahora, que lo quieran mezclar con denominación es otra cosa, pero el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y esto le enseñó gratis a los dos. Ahí termino, Ani, porque ya me sacaron la inspiración. Ok. 2 minutos, Edwin. 2 minutos. Edwin, adelante. Pues nada, pues sigo diciendo que estoy esperando que me mencione un evangélico del siglo I. Yo sigo diciendo que la iglesia de Cristo es la que está fundada sobre Pedro. Porque Pedro fue al que se le dio la llave del reino de los cielos. A Pedro fue al que se le encargó el rebaño. Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, Pedro. A Pedro fue al que se le cambió el nombre de Simón a Piedra. Por Pedro fue que Cristo dijo que iba a orar para que fuera el sostén de la iglesia. Y la iglesia católica fue la que hizo los concilios para hacer el Nuevo Testamento. Fue bajo el dominio de la iglesia católica que se cogieron los 27 libros del Nuevo Testamento, donde había un evangélico en esos concilios, en el 383, 383, 397 y en el 419. No había un evangélico cuando se hizo la Biblia, el Nuevo Testamento. Fue la iglesia católica la que hizo la Biblia. No la que la escribió, la que la organizó, le puso versículos y capítulos. Escogió los 27 libros y dijo, esto es palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Fue la iglesia católica, no fue la iglesia evangélica.
ni existían para esa época tampoco. Entonces están usando una Biblia, un Nuevo Testamento, que la creó la Iglesia Católica. Fue la que escogió los 27 libros del Nuevo Testamento que ellos usan y que él me está predicando, de la Reina Valera. ¿Quién hizo eso? ¿Quién escogió esos 27 libros? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la que es y tiene la autoridad de Cristo. Y estaba bajo el poder del Espíritu Santo para que escogiera esos 27 libros y le gritara al mundo: esta es la palabra de Dios, este es el Nuevo Testamento. No había un evangélico, no había un mormón, no había un presbiteriano, no había un luterano, un anglicano. Y segundo, que quiero aclararle al joven, que él dice que no había pedófilos. Él piensa que en la iglesia evangélica no hay violadores. Pues claro que hay violadores. Él no sabe que en la iglesia evangélica están casando homosexuales. Están casando homosexuales en la iglesia evangélica. También hay violadores en la iglesia evangélica, en la bautista, en la metodista, en los presbiterianos. Hay violadores también. Con eso me quedo. Tiempo. ¿Dónde estaban ellos cuando la iglesia estaba recopilando los libros del Nuevo Testamento? Edwin, Okay. Edwin. Sí, ya. Carlos, Sí, adelante. sí. A ver, Edwin, una pregunta, Edwin. ¿Tú cómo demuestras que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la iglesia que Jesucristo constituyó cuando él estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo demuestras tú eso? Porque es la única que está desde el siglo XXI hasta el presente, desde el año 1 hasta ahora. Pero ¿cómo lo demuestras? Sí. O sea, ¿cómo me demuestras a mí? Bueno, pero ¿cómo te lo demuestro? Mencionándote cristianos primitivos, los padres de la iglesia. No, eso no demuestra absolutamente nada. Pues claro que lo demuestro, con eso te lo puedo demostrar, porque Pedro fue sobre Pedro. Absolutamente nada. A ver. Seguro que sí. A ver, pero ¿cómo tú me demuestras a mí que a la iglesia... Pero espérate. Ustedes usan... No. Tú me demuestras que la iglesia católica, apostólica y romana es la iglesia que Jesucristo constituyó cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo me demuestras eso? Mira, bueno, te la voy a poner fácil. Porque te la voy a poner fácil. Te la voy a poner fácil. A ver, Edwin, tranquilo. A ver. No, te la voy a contestar. Te la voy a contestar. Te la voy a contestar. No, espérame. No, yo te voy a dar un ejemplo, espérate. Pero déjame contestarte. ¿Esto organizó la iglesia en Roma o en Jerusalén? En Jerusalén. Efectivamente, esto muestra que la iglesia católica y en el año 70 Jerusalén fue destruida. Nada que ver con la iglesia que Jesucristo constituyó cuando él estuvo aquí en la tierra. Bien, ya te das cuenta, punto número 1, te demostré que la iglesia católica no es la iglesia que Jesucristo constituyó, porque Jesucristo constituyó su iglesia en Jerusalén, no en Roma. Bien, a ver, adelante, te escucho ahora. En Roma, ¿y qué pasó en Jerusalén en el año 70? En el año 70, ¿qué pasó con Jerusalén? Los caminos conducían a Roma. Romanos 1:7, la fe de Roma será alabada por todo el mundo. ¿Cómo sé que la iglesia católica es la verdadera? Porque fue la que hizo el Nuevo Testamento. Si no es la iglesia de Cristo, ¿qué iglesia entonces hizo el Nuevo Testamento? La que tiene la autoridad de Cristo para hacer el Nuevo Testamento. Okay. ¿Cómo tú crees que esos 27 libros son inspirados? ¿Cómo tú? No, espérate. ¿Cómo tú sabes que esos 27 libros son inspirados por el Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes eso? Por el poder del Espíritu Santo. Eso lo escogió la Iglesia Católica. Eso lo escogió la Iglesia Católica. Pero yo ya te respondí. Me hiciste la pregunta, ¿cómo yo sé? Ya te respondí. Ahora, punto número 2. No, dime, ¿qué me respondiste? ¿Qué me respondiste? No te escuché. Hazme otra vez la pregunta. Sí, ya sé que no escuchas. Tienes ese problema. No. Es que estás hablando por encima de mí también. La Iglesia Católica fue la que hizo el Nuevo Testamento. Te pregunto. No. Hago la pregunta yo a ti. La Biblia tiene un Nuevo Testamento. La Biblia tiene un Nuevo Testamento. Tiene 27 libros que fueron escogidos por la Iglesia. Te pregunto, ¿qué iglesia se reunió en los concilios y escogió esos 27 libros? ¿Y tú crees que son palabra de Dios? Ya, la pregunta es... Eso fue la Iglesia Católica.
Ok, ya me respondí. Ok, ya fue la Iglesia Católica. Pero la pregunta que me hiciste fue, ¿cómo tú sabes que esa Biblia o esos libros son palabra de Dios? Yo te respondí, por el poder del Espíritu Santo y no por la declaración Exacto, de por la el Iglesia poder del Católica. Espíritu Santo dado a la Y no por la iglesia en esa declaración, época. y no por la declaración de la Iglesia Católica. Y ya te respondí. No, no, no. Ahora, Exacto, no, 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 no. Pero ¿quiénes no. componían? ¿Quiénes componían? No, ¿quiénes componían? Porque recuerda una cosa, bajo el poder del Espíritu Santo, Pobre bajo el poder católico, del está todo Espíritu bien Santo. arruinado, brother. No, escúchame, porque es que te estás contradiciendo, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo vino sobre unos hombres. Vino sobre unos hombres. San Damaso primero. No. Vino sobre San Jerónimo. Porque la Biblia no tenía versículo ni capítulo. A ver, Edwin, estás hablando con un perico. A ver, No. no. Ese Espíritu Santo vino, ese Espíritu Santo vino sobre unos hombres, sobre una iglesia, sobre unos hombres, porque la Biblia no se hizo sola. La Biblia no se hizo sola. Tuvo que haber un concilio de personas que dijeron este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Eso fue la Iglesia Católica. Ok, Edwin, ya te tuve que apagar tu micrófono porque pareces perico, marihuano, no sé. Bueno, y es el problema, señores, es el problema con los católicos. Eran como 2 minutos, Edwin. con 2 minutos y 2 minutos. No, pero no se puede dialogar, no se puede dialogar con este loro marihuano, no parece perico. Bueno, a ver, Silvio, seguí 2 minutos y luego 2 minutos, Edwin, sobre la iglesia de Jesucristo. Silvio, tienes el micrófono apagado. Sí. Habló sobre Isaías 20, del 20 al 22, donde se le da la llave a Eliaquín, hijo de Hilcia, queriendo comparar eso con Pedro, pero esa profecía es mesiánica y no pedránica. No. Es mesiánica. Espera, 2 minutos el tiempo de Silvio, si no se hace un careo otra vez. Ok, dale, Silvio. 2 minutos. Silvio, pero dale. Adelante. Dale. Silvio, adelante, Silvio. Respondeme el tiempo, por favor, porque me saca. Sí, comienza desde ahora, 2 minutos. Adelante, Silvio. Bueno, estaba hablando sobre Isaías 20, del 20 al 22, queriendo hacerlo esa profecía pedránica y no mesiánica. Vemos en Apocalipsis 8, 7, 3, 7, donde esa misma llave, el que tiene la llave el que abre y cierra y nadie abre y nadie cierra, lo tiene Jesucristo. Esa llave. Esa profecía es mesiánica, no es pedránica. Y cuando dice que habla de Eliaquín, habla para la casa de Judá, no sobre el Vaticano, no sobre Roma. La casa de Judá, la casa del rey David. No existía todavía eso, el Vaticano no existía todavía. Por favor, los 2 minutos los debes respetar. Respétense los 2 minutos cada uno, hermano. Te queda 1 minuto, Silvio, adelante. Entonces, claramente se demuestra que esa profecía no habla de Pedro. No hay un solo texto bíblico en la Escritura donde Jesucristo nombra a Pedro como Maximus pontífice de Roma. O sea, no existe. Ni tampoco existe un solo texto donde Pedro elige su sucesor. No existe. Entonces, como tampoco existe un solo texto bíblico donde dice que la iglesia de Jesucristo es edificada sobre Pedro. Y esto también lo demuestra en el numeral católico, en el numeral 424, donde dice que Pedro funda su iglesia sobre la confesión de Pedro, porque Pedro dijo,
que él era el Hijo del Dios Altísimo, que era el Mesías. Entonces Jesús, sobre esa confesión, o sea, sobre él mismo, edifica, dice, por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? El mismo Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. Es Jesucristo otro fundamento. Entonces ahí vemos la verdad. Tiempo. Adelante, Edwin. 2 minutos a partir de ahora. En Hechos 15:17. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y le dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo desde los principios de los días Dios me eligió en medio de vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyeran. Primero que nada, eso es palabra de Pedro. Eso de que fue sobre que tú eres el Cristo, el Mesías, y fue a base de eso. Eso es falso. Eso es falso. Porque vemos aquí claramente donde dice Pedro, oraré por ti para que tu fe no desfallezcas y sea el sostén de la iglesia. El buen pastor le dio su rebaño a quién, a Pedro. Pedro, apacienta mi rebaño, pastorea mis ovejas. Fue sobre Pedro. Es el más mencionado en toda la Biblia también, Pedro. Fuera de Cristo, ¿no? Pero es el más mencionado en la Biblia, Pedro. Entonces, algo que interesante que tengo que demostrar aquí al amigo. El ministerio de Pedro. Pedro fue el primero en dar el sermón. Pedro fue el primero en predicar el día de Pentecostés. Persecución de Pedro y los apóstoles. Pedro cae preso y la iglesia ora por Pedro para que Pedro salga, y milagrosamente sale. Pedro predica a los gentiles. Él dice que no hay infalibilidad papal. La infidelidad papal, si no, está explícita en lo siguiente: alimenta y apacienta mis ovejas. Lucas 22:32. He orado por ti para que tu fe no desfallezca. Mateo 16:18. Tú eres Pedro. Cristo instruyó a la iglesia a predicar la nueva. Mateo 28:19-20. Prometió la protección del Espíritu Santo. Le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Tiempo. La iglesia primitiva oraba con María. Y vuelvo y les digo, si la iglesia católica no es la verdadera, ¿por qué están usando los 27 libros del Nuevo Testamento? Que fue la iglesia católica la que la hizo. Tiempo. 2 minutos ya, Silvio. Gracias. Bueno, en aquella época María estaba viva y estaba con los apóstoles, por eso estaba con María. Hoy María no es Dios y no puede estar en toda parte, no es omnisciente ni es omnipresente. Por lo tanto, esa es otra falsedad, otra hipocresía, otra mentira más del catolicismo romano, porque ella no es Eso Dios. no lo enseña la iglesia. No, sin interrupción. O sea, cuando habla uno, el otro se calla. Después le contesta a Edwin. Cuando hablas a Edwin, Silvio no te tiene que interrumpir. Así que otra vez te tomo el tiempo. Adelante. Bueno, en el principio María estaba con los apóstoles, porque María estaba viva. Hoy no puede estar porque hoy no está viva en carne aquí sobre esta tierra. Entonces ella no es Dios para ser omnisciente y omnipresente, para estar en todo lugar, en todo momento. Por lo tanto, eso es otra mentira del catolicismo, que hoy están con María, o que María está con la iglesia. Eso es mentira, porque no puede. Simplemente no puede porque no es Dios. Y no tiene omnisciencia ni omnipresencia. Ahora, Jesús le dio la llave a Pedro. Dice, eso es mentira, otra falacia más, porque dijo, y a ti te daré la llave. No hay un solo texto donde después se la haya entregado, donde dice, sí se lo prometió. No sabemos en qué tiempo se lo va a entregar. Dijo, y a ti te daré, tiempo futuro. Entonces son cosas que deben aprender a leer,
a leer y a comprender y a no hablar pavada fuera de lugar. Bueno, vuelvo a repetir, en numeral 4:24, para que lo lea, dice que sobre la confesión de Pedro, Jesús edifica su iglesia. El apóstol Pablo dice en Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie dijo, no puede poner. También en Efesios 20 dice edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. O sea, ¿cuál es ese fundamento de los apóstoles y los profetas? Es Jesucristo, no hay otro. Él es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, es la primera piedra y es la piedra angular de allá arriba. Él es el alfa y la omega. Tiempo. Así de sencillo. Tiempo. Adelante, Edwin, 2 minutos. Adelante. Bueno, primero para aclararle, la iglesia nunca ha enseñado que María es diosa o omnipotente. Por ahí hay una profecía en la Biblia que dice que bienaventurada me llamarán todas las generaciones por las cosas grandes que el Señor hizo en mí. Y eso hay que cumplirlo. Y eso es bajo el poder del Espíritu Santo que se dijo eso. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones por las cosas grandes que Dios hizo en mí. Para que quede clarito, un poco claro lo del compañero. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, vuelvo y les refuto. Fue sobre Pedro. Porque él dice que llave futura. ¿Cuándo Pedro aplica la llave? Cuando predica el día de Pentecostés, que se convierte en 3,000 personas a la iglesia. Ahí fue cuando se usó las llaves del reino de los cielos. Cuando predicó y se convirtieron 3,000 personas a la iglesia. Y entonces aquí vemos entonces que Pedro es el que recibe la llave del reino de los cielos. Por Pedro es que Cristo dice que va a estar orando para que su fe no desfallezca, para que sea el sostén, porque Satanás ha pedido permiso para zarandear a la iglesia. También la palabra de Dios dice: a quienes a ustedes escuchen, a mí me escucha. A quienes a ustedes no escuchen, a mí no me escucha. Eso es palabra de Dios también. Hay que escuchar la palabra de Dios para escuchar a Cristo. ¿Lo dejas ahí? Bueno, tiempo. Silvio, adelante, 2 No, minutos. y sigo, no, Perdón, sí. Perdón. No, y entonces, Termina. y vuelvo y le digo que, y me sostengo que fue sobre Pedro, porque sigo demostrándolo que fue sobre Pedro. Y por qué María la tenemos en la iglesia es por esa profecía de que bienaventuradas tendrán que llamar todas las generaciones por las cosas grandes que Dios hizo en mí. Y segundo, que sabemos que la iglesia católica es la de Cristo, porque fue la que hizo el Nuevo Testamento bajo el poder del Espíritu Santo. Y él me está citando versículos y capítulos que fueron libros que escogió la iglesia católica. Con eso lo dejo. Muy bien. Adelante, Silvio, 2 minutos. Bueno, dijo, bienaventurado me llamarán. O sea, todas las generaciones. Yo puedo decir bienaventurada María. Eso es lo que María dijo, que así se le llamará. No dijo se le llamará Guadalupe, no dijo que se le llamará Urcupiña, no dijo que se le llamará de Cacupé, de San Nicolás, de Juan de los Lagos, no dijo que se le llamará María Auxiliadora, Perpetua del Socorro, Reina de los Cielos. Eso no dijo María, ni lo dice la Escritura. Esa es otra mentira más de lo católico. Y otra vez más, porque nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Jesús, dijo, que Edwin... No. Bueno, sigue, dale, sigue. No, pero sin interrumpir. Evangelio, Efesios dice, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál es ese fundamento de los apóstoles y los profetas? Es Jesucristo.
¿Qué hablaron los profetas en el Antiguo Testamento? De Cristo. ¿Qué predican los apóstoles? A Jesucristo. Entonces vemos claramente, además, rechaza el numeral 424, lo rechaza. Y el numeral 424 del Catecismo Católico, entonces él es protestante porque está protestando contra su propio magisterio, contra su propio catecismo. El numeral 424 dice que Jesús funda la iglesia sobre la confesión de lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Sobre esa confesión dice el numeral 424. Y él está refutando eso, a su magisterio, está refutando al apóstol Pablo y está refutando a la Sagrada Escritura, que según él, la Iglesia Católica lo recopiló. Según él, porque dijo que Dámaso, eso era palabra de Dios, por eso es, no porque Pablo lo escribió, no que porque Pedro lo escribió, no porque los hombres santos lo escribió, no porque lo dijo Dámaso. Por eso nomás. Si Dámaso no lo decía, esa palabra no era palabra de Dios. O sea, antes la Petulatina, No, yo no dije eso. ni la Pellita del año 170, la Petulatina en el año 250, no sirve porque Dámaso aún no lo había dicho. Entonces, porque dijo Dámaso, es que no entendí, por eso es palabra de Dios. No lo dijiste vos 50,000 veces, lo repetiste hoy. No, espérate, no. ¿Será que tú no entendiste de esa forma? Está Romano, está Éfesos, está Santanolicense. Todos esos libros se fueron recopilando. Fueron a Roma, trajeron cartas a Romanos. Perfecto. Fueron aquí, fueron recopilando los libros. ¿Era palabra de Dios ya o no era palabra de Dios eso? Era palabra de Dios, pero hay que entender que no había más que 27 libros en el Nuevo Testamento, porque está el Evangelio de Pedro. Habían 5 Apocalipsis. Estaba el Evangelio de Judas. Habían otros muchos libros envueltos en ese concilio, el cual fueron rechazados por la iglesia. Y escogieron 27. Y no estoy diciendo que la escribieron, no me estás entendiendo, hermano. Bajo el poder del Espíritu Santo no eran solo 27 libros, porque estaba el Evangelio, como te dije, de Pedro. Habían 5 Apocalipsis, cogieron más que uno de las 5 Apocalipsis. El Evangelio de Judas, eso no lo cogieron. Y la iglesia determinó que son 27 libros los que iban a componer. 250, ¿cuántos libros tenía la Petulatina? ¿Perdón? La Petulatina en el año 250 después de Cristo, ¿cuántos libros tenía? Bueno, ¿cuántos libros tenía quién? La iglesia tiene 73 libros. Te hacen la pregunta por la Petulatina, ¿cuántos libros tenías? Eso te hace la pregunta. ¿La entendiste la pregunta? No lo escucho bien. Edwin, Silvio te pregunta por la Petulatina, ¿cuántos libros tenía? Hello. Si sabe lo que es la Petulatina. Adelante con la respuesta. Porque es la pregunta. Es que estoy usando, lo que pasa es que estoy usando un teléfono bien descompuesto. No escucho bien la pregunta, ahora lo oigo entrecortado. ¿Me escuchas a mí? Te escucho entrecortado. Bueno, entonces Silvio, hacele otra vez la pregunta. Porque no le escucho bien, es lo que pasa, que no escucho bien la pregunta porque soy entrecortado. La Petulatina en el año 250 ya estaba. ¿Y cuántos libros tenía la Petulatina? Hello. Parece que no me escucha. No, disculpen, hermano. Lo que pasa es que estoy usando un teléfono bien descompuesto. No estoy usando mi teléfono de uso original. Estoy usando un teléfono que estoy entrecortado. Y tú me preguntas qué Biblia tenía, cualquier libro, un libro, me está hablando de un libro. Sí, la Petulatina, año 250. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento ya tenía? ¿Cuántos libros tenía? La Venus,
Vetus, la Nelson Latina. la Vetus Latina. ¿Me escucha, hermano? La Vetus Latina. Hello. Ana María, ¿no escucha? Tenés el micrófono apagado. Sí, yo estoy ¿Se escuchando. apagó? Lo estoy dejándolo a Sí. ustedes. Sí, te escucho, Silvio, perfectamente. Él tiene que seguir. No, y también estaba la Pechita ya en el año 170, así que bueno, si hable con Edwin, si quiere No te debatir oigo. sobre la verdadera Hello. iglesia de Cristo, Ana María, coordinamos un debate en vivo por YouTube. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? La verdadera iglesia de Cristo. Creo que no escucha. Hello. Edwin, No escucho. Edwin, ¿estás escuchando? Entrecortado, lo escucho entrecortado. Es su señal esa. Bueno, dejamos Tiene que ser la la señal. charla hasta acá. Ana Entonces María, lo damos por bendiciones. terminado a este debate de Sí, la sí. iglesia de Jesucristo. No, pero quisiera escucharlo. Lo que pasa es que un problema, él es de Puerto Rico, el hermano. No, es de Paraguay, de Lo que- Argentina. Dos Ah, de cosas. Paraguay. Sí, porque Ujú. pues quiere decir lo que está pasando con nosotros en Puerto Rico, que se está yendo la luz por 10, 12, 13, 14 horas. Y cuando se va la luz para una sesión del área metropolitana, acá se pierde la señal de los celulares. Damos por Creo que terminado debe de ser este eso. debate entonces. Bendiciones. Muchas bendiciones a los dos.